¿Se oye ahora? ¿Sí? Bueno. Buenos días a todos los que habéis podido venir esta mañana aquí, que nos podemos congregar físicamente aquí, pero también a todos los que nos veis por Internet. De verdad estamos contentos de poder reunirnos aquí y anhelamos poder estar juntos de verdad de nuevo. Hoy el tema que nos han propuesto es la importancia de la perseverancia. Y seguramente que en vuestra vida o en la vida de muchas personas esto es algo realmente importante y podemos encontrar ejemplos en muchos lugares, ¿no?, sobre la importancia de esto, de la perseverancia. Pero leyendo la Biblia, en mis meditaciones que estaba haciendo la semana pasada, hubo un pasaje que me llamó mucho la atención y vamos a leerlo en esta mañana juntos, porque también nos habla un poco del tema de esta mañana, la importancia de la perseverancia. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, lo podéis buscar, los que estéis aquí o en casa, Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 2 al capítulo 11. Es la historia de Eliseo, una breve historia de Eliseo. Pero fijaros cómo nos habla también de la perseverancia de Eliseo. Dice: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque ahora me ha enviado el Señor a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará? Y le dijeron, y él dijo: sí, lo sé, pero callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que el Señor te guiará hoy a tu Señor, te quitará hoy al Señor sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías se dirigió a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es una historia bonita, ¿no? Es una breve historia de una persona que persevera en un objetivo. Y su objetivo era estar junto a Elías cuando Dios lo arrebatara. Porque él en su corazón estaba pidiendo que ese espíritu de Elías viniera a él con más poder todavía. Y a pesar de que Elías, no sé si le va poniendo dificultades, pero le va diciendo: bueno, tú quédate aquí, que me voy a Betel. Él dice: no, yo voy contigo. Quédate aquí, que me voy a Jericó. Dice: no, yo voy contigo. Quédate aquí, que me voy al Jordán. Dice: no, yo voy contigo. Al final Elías quizás lo vea y le dice: bueno, ¿qué quieres? Dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Dice: dura cosa lo que has pedido, difícil, pero si estás el día que el Señor me arrebate, te será concedido. Y así le fue concedido. Qué bonita historia, ¿no? La importancia de la perseverancia. Cuando el Señor vino a este mundo, hacía muchas cosas, congregaba mucha gente, y después de que tuvo tanta gente alimentándolo, ¿sabéis?
el acontecimiento este de la multiplicación de los panes y los peces, decía que muchas personas le seguían, pero que cuando Jesús les mostró lo que significaba seguirle a él, también dice que muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos sabemos lo difícil que es perseverar. Aquí hemos tenido músicos que han empezado a tocar el piano desde pequeños y dominar un instrumento. Yo no soy músico, pero dominar un instrumento no creo que sea fácil. Es algo de una tarea constante, cada día. No es algo de un momento, es una tarea que nos lleva tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Al igual que aprender un idioma, ¿no? No es fácil. Esas teorías que dicen, aprenda un idioma en 3 meses. ¡Oh! Ni siquiera logramos dominar nuestro propio idioma en toda nuestra vida, cuanto más un idioma nuevo, aprender a hablarlo y conocerlo. Pero vivimos en un mundo de la inmediatez, de la rapidez. Todo lo quiero ya y si puede ser, no para mañana, sino para ayer. Lo queremos todo ya rápidamente. Y vemos que la perseverancia es una virtud que escasea. Parece que en el ser humano lo que prima ahora no es ser paciente, sino estar continuamente, avasallándonos para que consigamos una cosa e inmediatamente que la consigamos y logremos satisfacernos de ella, ya hay otra cosa pendiente detrás esperando llamar nuestra atención. Al final todo ese estilo de vida vemos que es vacío. Pero todos sabemos que el discipulado cristiano, si no va acompañado de la perseverancia, no llega a ningún sitio. Si hubiera unos Juegos Olímpicos espirituales, la vida cristiana la podríamos asemejar a una carrera de maratón, no quizás a una carrera de 400 o 100 metros lisos. Una carrera de maratón donde tenemos que dosificar nuestras fuerzas porque vendrán pájaras en ese camino, vendrán momentos difíciles en que tendremos que animarnos para seguir adelante y alcanzar la meta. Dice el Señor Jesús, el que persevera hasta el fin será salvo. Y esta perseverancia, si nos atenemos al verbo que está empleando ahí Jesús en el Nuevo Testamento, significa no solo continuidad, sino firmeza, es el ocuparse en algo de manera incansable, constante. A veces esto no está en nuestra propia naturaleza. Siempre somos inconstantes si nos fijamos a nosotros mismos y a veces la desidia, la inconstancia y la impaciencia es lo que nos domina realmente. Por tanto, es un tema actual en este camino de la obediencia. Lamentablemente, en muchas iglesias es preocupante el número de miembros que se identifican en un momento dado con la iglesia, se identifican con el Evangelio, se identifican con Jesús, pero luego lo vemos que no siguen, que abandonan. O si no abandonan, viven una vida espiritual raquítica, infructuosa, sin fruto. Son como cadáveres creyentes, donde no ven realmente la realidad de la vida espiritual en sus vidas. Quizás abrumados por las dudas, por los problemas, o simplemente a veces por la indiferencia que nos agarra viviendo en el mundo en que vivimos, que nos influencia tanto. Y más que correr la carrera que nos es propuesta, como hemos leído, parece que podemos ir arrastrándonos pesadamente por los caminos del Señor. ¿Cuántas personas? Algunas personas se han bautizado aquí entre nosotros y ahora no las vemos y no sabemos nada de ellas. Seguramente que si todas las personas que se han bautizado aquí en esta iglesia permanecieran aquí, habría que ensanchar los muros de ella. La idea que implica la perseverancia es la idea del libro que estamos leyendo en los grupos de Eugene Peterson, que tiene el título Una obediencia larga en la misma dirección.
Y esto a veces no es llamativo, esto de largo nos cuesta. Pero vamos a ver un ejemplo importante que tenemos en Jesús. Hemos leído Hebreos 12:1-3, que nos habla de que iniciemos esa carrera con perseverancia, pero el ejemplo que nos pone es Jesús. Y nos dice que Jesús, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Nos dice Lucas 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No es que Jesús no supiera antes cuál era su misión, pero con esta decisión asume su último viaje a Jerusalén. Él sabía lo que ahí le esperaba, pero nos dice que afirmó su rostro. Y este camino no fue fácil. Si leemos las Escrituras sabemos que hubo muchos obstáculos. De su propia familia física los hubo. Pero vamos a ver 3 aspectos de ese camino que no fue fácil. Por un lado, la incomprensión de sus propios discípulos. Vemos en Mateo 16:21, cuando Jesús justamente afirma su rostro para ir a Jerusalén, Jesús se intima con los apóstoles y les dice en el capítulo 16. Desde entonces Jesús nos dice, comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y resucitar al tercer día. Pero los discípulos no entendían lo que estaba pasando, de tal manera que Pedro lo aparta aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero nos dice que Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El camino para el Señor no fue fácil, incomprendido por su familia carnal, incomprendido por los suyos propios, por los propios discípulos. Pero no solamente la oposición venía de ahí, venía también de fuera. Juan 5:18 nos dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. De alguna manera Jesús era un incordio para los religiosos de su generación. Era un fastidio para esa estabilidad en la que ellos estaban asentados. Realmente le tenían miedo a Jesús, por eso querían matarle. Pero no solamente la oposición venía de dentro de sus propios discípulos, de los de fuera, pero sí también, y lo vemos muchas veces en nuestra propia vida, de esa lucha interior que tenemos cada día para seguir adelante. Y Jesús también la tuvo. Y lo vemos en Getsemaní, en Lucas 22:42, orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No fue fácil para Jesús ir a la cruz. No fue fácil para Jesús morir en la cruz por ti y por mí. Y si no fue fácil para Él, ¿piensa que para nosotros va a ser diferente? Ni mucho menos. Tendremos obstáculos del mismo tipo. Obstáculos de nuestra familia, obstáculos de la gente más íntima, incluso de hermanos de nuestra propia iglesia. Tendremos obstáculos de los de afuera y tendremos obstáculos también de nosotros mismos, de nuestros propios conflictos, de nuestras propias dudas para llegar a ese objetivo. Pero si bien todos sabemos que tenemos que perseverar, la pregunta es ¿en qué tenemos que perseverar? Y creo que Hechos 2, 41, 42 nos muestra un poco el camino que como creyentes y como iglesia tenemos que recorrer perseverando. Dice, como hemos leído, ¿no?, que a los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
y perseveraban, es decir, se mantenían constantes, fieles, firmes ¿en qué? En 4 cosas que vamos a ver brevemente. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 partes fundamentales de la vida del creyente y de la vida de la Iglesia. En primer lugar, nos dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la fe, perseveraban en la palabra de Dios, en definitiva. Cuando Pablo iba fundando iglesias en Hechos de los Apóstoles, cuando se despedía de Antioquía y afirmaba a los ancianos que quedaban allí, en Hechos 14, 22, 23 leemos que confirmando los ánimos de los discípulos les exhortaba a que permaneciesen en la fe, a que perseveraran en la fe, a que perseveraran en la palabra de Dios, porque lo que vendría no sería fácil. Pero vamos a leer una recomendación que Pablo hace a 2 de Timoteo en 4, 1, 8. Vamos a leerla entera. Dice así, Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, perseverancia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, ganas de escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio, persevera, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está vislumbrando que va a haber tiempos difíciles, que perseverar en la palabra no va a ser fácil, y él lo vivió también en su tiempo. Vivió esa controversia con los corintios que ya tan pronto empezaban a poner en duda la propia resurrección de Jesús. Vivió esa controversia con los gálatas que ya enseguida fácilmente se querían apartar del camino de la gracia y aceptar otro tipo de doctrinas más judaizantes. Lo vio también en Hechos, cuando querían volver atrás esos hermanos, quizás cegados por ese culto religioso o por el miedo a ser rechazados por sus congéneres y no viendo en Jesús el único y suficiente Salvador. Los problemas ya estaban apareciendo ahí y esos problemas los arrastramos nosotros también aquí ahora. Por eso también la Iglesia debe permanecer firme, perseverante en su palabra. Esto es una cosa que no debemos de olvidar nunca. Quizás nuestros problemas ahora son distintos y los matices son distintos. No vivimos en la sociedad del primer siglo en la que vivió el apóstol Pablo, donde los creyentes tenían otros problemas de otro tipo, quizás de idolatría en relación a si puedo comer esto o no comer esto que ofrecían a los dioses. El creyente de hoy en día vive sumido quizás en un terreno más humanista y racionalista. Desde el Renacimiento, estas corrientes humanistas y racionalistas están conformando la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de vivir de todos y cada uno de nosotros. Y aunque no nos demos cuenta, están influyendo también en ti y en mí y en la propia Iglesia. De tal manera que cada vez va ganando más terreno en la sociedad en que vivimos. El hombre ahora es la medida de todas las cosas. Dios ha dejado de serlo. Y es el hombre el que se coloca de alguna manera en señor de lo que se tiene que tomar como bueno o como malo. El avance científico y el avance tecnológico en que vivimos lo sitúa todavía más. Y es el hombre quien, guiado por su propia razón
y a la luz de los conocimientos que la ciencia le va proveyendo, el que hace que él defina la verdad y los contenidos de esa verdad, no ya mirando a Dios ni mirando a su palabra, sino a lo que él cree que es conveniente para su propia vida. Para los defensores más radicales de esta filosofía, toda creencia religiosa es como una rémora, es como un obstáculo para ese progreso en que ellos creen vivir. Y desde la existencia de Dios hasta la resurrección de Jesucristo, todo es negado o puesto en tela de juicio. De ahí la proliferación de tantos ateos y agnósticos en la sociedad en que vivimos hoy, muchos de los cuales ridiculizan las doctrinas cristianas esenciales del cristianismo y presionan por todos los medios que hay a su alcance, a través de los medios de comunicación, a través de los medios sociales, para imponer sus opiniones. Esa es la situación en que se mueve la Iglesia hoy. Por eso nos es muy importante perseverar en la doctrina, perseverar a la luz de su palabra. Si a esto añadimos también nuestra propia inconsistencia que tenemos en nuestra vida cristiana, las dudas que muchas veces nos acarrean el hecho de saber lo que tenemos que hacer y el hecho de que nos vemos incapaces para llevar a cabo eso que tenemos que hacer. Necesitamos cada vez más un conocimiento de la palabra de Dios que nos resitúe realmente. Para conocernos a nosotros mismos, solamente lo podemos hacer bien a través de la palabra de Dios. Y de esta manera, a través de ese conocimiento, tendremos el poder y la gracia del Espíritu para perseverar en la fe. Pero no es fácil. A veces el sufrimiento que nos acarrea la propia vida o la injusticia que podamos percibir en ella nos hacen dudar ciertamente de la sabiduría, del poder y del amor y de las promesas de Dios. Pero esto no es algo nuevo tampoco. Juan el Bautista pasó por una situación parecida. Él no podía entender que si Jesús era el Mesías, aquel que se había prometido en el Antiguo Testamento, del que hablaban las profecías que iba a venir para liberar al pueblo de Israel, él no podía entender como si era él el Mesías, cómo él podía estar encerrado en una cárcel a punto de ser ejecutado. No le cabía en su cabeza a Juan el Bautista. ¿Cómo esto puede ser? Si realmente Dios es todopoderoso y ha venido el Mesías, ¿por qué yo estoy aquí encerrado en la cárcel? Las dudas le venían sobre su cabeza, de tal manera que él envió a un grupo de discípulos a preguntar a Jesús, quizás en su angustia, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y nos dice Jesús que en ese momento realizó unos milagros que convencieron a esas personas de que él era el Mesías, el auténtico Mesías. Y esto es lo que vemos reflejado en los Evangelios. Por tanto, tenemos que ir a la palabra de Dios para recobrar fuerzas, para recobrar ánimos, porque la lucha es intensa. Jesús en un momento tuvo que preguntar a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y nos dice que ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquellos que hemos gustado de la realidad de la salvación, aquellos que hemos gustado de verdad del amor de Dios, aquellos que hemos gustado de verdad el perdón y la misericordia y la gracia de Dios y disfrutamos de esta comunión con Dios, también tenemos esta respuesta en nuestras bocas. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué alternativa hay? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y es en esa palabra que tenemos que perseverar como cristianos, como iglesia. Por tanto, el primer punto y de los más importantes, perseverando en la palabra de Dios. No nos dejemos guiar por fábulas, por innovaciones novedosas que lo único que pueden hacernos es apartarnos realmente del verdadero camino. El segundo punto también importante,
perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en la comunión eclesial. Bueno, el ser humano es un ser comunitario, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Incluso hay estudios que dicen que el sentimiento de pertenencia a una comunidad es importante para el desarrollo de las personas, en todos los sentidos. Y los primeros cristianos que se hacían miembros cuando se convertían y formaban parte de la Iglesia sentían una poderosa fuerza que los unía a través de una misma fe, a través de una misma esperanza, a través de un amor desconocido para ellos. De tal manera que se interesaban unos por otros, cuidando unos de otros. Y es que para estar abierto a la comunión es necesario que nos relacionemos, que estemos abiertos a ella. Y esto no es fácil, porque cuando nos abrimos a alguien, cuando nos abrimos a la comunidad, cuando mostramos algo de nosotros mismos, de alguna manera nos hacemos vulnerables. No es cierto. Pero si realmente queremos que nos amen de verdad, tiene que ser a veces de esa manera. Si no, simplemente tendremos una relación y un contacto superficial. Por eso entre nosotros debe de predominar el amor, el perdón, la paciencia, la misericordia. Porque si esto no es así, la convivencia realmente se hace un infierno, como vemos que hay realmente hoy en nuestra sociedad, incluso en muchas parejas y en muchos matrimonios, donde esa convivencia, donde debería de existir el amor, la paciencia, no existe y lo que existe es un infierno de verdad. No es fácil. Hemos leído en el Salmo 122, a la casa del Señor iremos. Es ahí donde encontramos la bendición del Señor. Pero estamos influenciados, como antes hemos dicho, por esta sociedad tan secularista que nos pone otras cosas más atrayentes y más importantes y acabamos dejando la comunión con los hermanos, el hecho de venir a reunirnos como algo secundario, que si puedo o si me da tiempo, como el postre, si lo puedo tomar lo tomo y si no, pues no lo tomo. Y cuando hacemos eso, estamos allanando el camino para que el raquitismo espiritual entre en nuestras vidas. Muchos dicen, en último término, no necesitamos la Iglesia para mantenernos en la fe. Puro individualismo, consecuencia de la sociedad en que vivimos. Y realmente es un sofisma, es una mentira. Demasiadas veces se ha visto que el creyente que empieza alejándose de la Iglesia, y esta es la experiencia que tenemos nosotros, acaba dejando la fe, no solamente la Iglesia, acaba abandonando la fe o acaba yendo por caminos insospechados. Y hoy, como en el primer siglo, como Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia de perseverar en comunión unos con otros. No pasamos tiempos fáciles, porque ahora, como ves, la iglesia aquí no está llena, aunque espero que nos estén viendo muchos a través de Internet y puedan edificarse de este culto. Pero espero que cuando esto termine realmente vengamos con ganas, con ansias, con deseos de realmente estar juntos de nuevo y adorar al Señor juntos. Tomás se perdió una buena reunión. ¿Conocéis a Tomás? Jesús resucitó y él no estaba en la reunión. Y Tomás se perdió una buena reunión y necesitó una semana para aclararse. Yo muchas veces me acuerdo cuando vengo a los cultos y pienso, qué bien le hubiera venido esta predicación a un hermano o a una persona que le había hablado. Digo, es una pena que no haya podido venir. Espero que no nos pase como a Tomás, que nos perdamos una buena reunión y quizás estemos un tiempo o más de un tiempo para aclararnos luego, como le pasó a Tomás. La Iglesia persevera en la comunión unos con otros. Pero nos dice también que la Iglesia persevera en las oraciones.
El creyente solamente se puede mantener perseverante y unido a Dios a través de su palabra, de la escucha de su palabra y a través de la oración. Es la única manera de resistir a los embates del adversario, porque hay un adversario realmente que quiere poner constantes tropiezos en nuestra vida para que no avancemos en esa carrera, para que no lleguemos al objetivo. Y tú puedes identificarlos en tu propia vida si eres sincero. Nos resulta difícil orar, ¿no es cierto? Es un trabajo espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos resulta algo difícil, como cuando empezamos a correr al principio, aquellos que son running, al principio cuesta, ¿no? No es fácil, tu cuerpo se cansa, ¿no? Pero después que lo haces de una manera asiduamente, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos la experiencia que cuentan todos ellos, yo no me dedico al running, pero ellos dicen que es que tienen necesidad de hacerlo. Llega un momento en que no pueden vivir sin correr. Y yo me imagino, ¿cuántos cristianos deberíamos aprender de esto? Al principio cuesta, pero si lo practicamos, si practicamos la oración, si insistimos, llegará un momento que correremos y estaremos gozosos y con ganas de hacerlo. La mejor manera de empezar a andar es empezar a hacerlo. No desearlo, con simplemente desearlo no es suficiente. Ya lo dice el Señor, no el que dice, sino el que hace. Y cuesta, pero es necesario. Pero vemos los resultados. El libro de oración más grande que tenemos en la Biblia se encuentra en los Salmos. Y en los Salmos hay de todo tipo, salmos de alabanza, salmos de gratitud, pero también hay salmos de perplejidad ante un mundo tan distinto del que Dios propone, como aquel Salmo 73 donde el hombre se pone a mirar cómo prosperan otros que no conocen a Dios y él dice que casi se rebalan mis pies porque viendo la prosperidad de ellos yo quería seguir su camino. Pero nos dice la palabra de Dios hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la comunión con Dios, hasta que entrando en oración con Dios, comprendió el fin de ellos. Y es que la oración nos resitúa las cosas realmente como son. Y nos relativiza un montón de cosas que nosotros consideramos imprescindibles, cuando realmente lo que necesitamos son pocas cosas. Por eso es importante no dejar la oración personal en nuestros devocionales, pero también comunitaria, porque necesitamos la oración para andar este camino. Filipenses 6:7 dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Y Dios os dará paz. Necesitamos llevar en oración cada cosa que Sí, bueno, perdón, esto es cuestiones técnicas. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué posibilidad! Podemos orar al Dios Todopoderoso y llevarle todo aquello que nos angustia, que nos aprieta, que nos acongoja, que nos hace dudar, todo, llevarlo a sus pies. Y Él dice que tiene cuidado de cada uno de nosotros. No podemos andar esta carrera ni perseverar en esta carrera si no perseveramos en la oración. Y por último punto, en el partimiento del pan. Como buenos evangélicos, perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, en la comunión unos con otros, lo vemos realmente importante. Y este aspecto a lo mejor nos puede resultar un poco chocante. Perseverar en la cena del Señor, en el partimiento del pan. Muchas iglesias tienen una frecuencia distinta. Unos lo hacen cada semana, otros lo hacen una vez al mes. Incluso hay iglesias que lo hacen una vez al año. No voy a entrar ahora en este tema. Pero sí que tengamos en cuenta esto que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Lo voy a resumir en una frase.
Estamos recordando cuando estamos participando de la cena del Señor, cuando estamos recordando el partimiento del pan, que somos un pueblo, que somos su pueblo, que somos su cuerpo, el pueblo que Él ha redimido, que Jesús ha redimido a través de su muerte y su resurrección. Y es que realmente este es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando tiene que resumir cuál era el mensaje del Evangelio, dice en 1 Corintios 15, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No vamos a entrar a hacer una exégesis de todo este pasaje, pero Pablo nos está recordando algo sencillo. El Evangelio se funda en la muerte y en la resurrección de Jesús. Está muy bien todo este tema de portarnos bien, de la ética, de orar quizás incluso. Pero si Cristo Jesús no hubiera muerto y hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza. Ninguna. Por más que nos quisiéramos esforzar en todos los demás aspectos. Por eso es importante que cada cierto tiempo recordemos este fundamento. Porque es por Él, por su gracia, por su muerte, por el amor de Dios que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos creer y tener vida eterna. Y no hay otro fundamento, no hay otro. Si quieres tener paz con Dios, tienes que creer en Jesús. Porque tus buenas intenciones, tus propias obras, por inmensas que sean, nunca llegarás a conseguir la paz que realmente solamente Dios puede darte. Solamente a través de Jesús la podemos recibir. Por tanto, cuando nos reunimos y recordamos este nuevo pacto que está basado no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios ha hecho en Jesucristo, a través del pacto de su sangre, podemos sentirnos con paz, podemos participar con alegría. Por eso es importante también. Resumamos entonces. ¿En qué tenemos que perseverar como cristianos y como iglesia? Tenemos que perseverar en la palabra, en la doctrina, porque ella nos da la dirección y el propósito de nuestra vida. Tenemos que perseverar en la comunión unos con otros y recordarnos que no estamos solos, que este camino no vamos solos, que al lado nuestro hay más hermanos y disfrutemos de ello. Tenemos que recordar que tenemos que perseverar en la oración, porque la necesitamos, iba a decir como el running necesita correr, pero más, como necesitamos respirar o como necesitamos beber para vivir, así necesitamos también la oración como creyentes y como iglesia. Y necesitamos el partimiento de pan, la cena del Señor, para recordarnos dónde está realmente nuestro fundamento. Segunda Timoteo 2:13, ya terminamos con este versículo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos preserva para que perseveremos. Y nos dice que Él no puede negarse a sí mismo porque la iglesia es su cuerpo. Por eso no puede negarlo, aun a pesar de que caigamos a veces, aun a pesar de tantos fallos que podemos tener. Y esta es la seguridad que tenemos en Él. Que Dios nos bendiga, que Él nos ayude a perseverar en esta semana, en cada semana, y nos dé las fuerzas para hacerlo. No sé si había una canción.